Muy buenos días, jóvenes señoritas, estudiantes del colegio Blinker. Esperando pues que se encuentren bien de salud. Vamos a continuar con las clases virtuales. Ya pues finalizando ya, ¿no? El segundo bimestre. Este temita es pues el último tema que viene a ser concerniente al segundo bimestre, el curso de Historia Universal. Bien chicos, el día de hoy se va a seguir trabajando el temita de Grecia. No, la semana pasada pues hemos hablado dónde se ubica Grecia, cómo así se estalla la guerra de Troya. Aquí vemos a la línea de Troya, ¿no? Aquí vemos pues a su príncipe, ¿no? Príncipe de Troya, Paris, y aquí pues a Menelao, quien pues era su esposo de Troya, ¿no? Bien chicos, continuamos. Grecia 2. En este periodo joven, en este temita joven se va a hablarse pues cómo Grecia se desarrolla sus dos grandes ciudades, no más que nada. No olvidemos que quién eran sus dos grandes ciudades, chicos. Era quiénes allá, Atenas y Esparta, ¿no? Considerado por las dos grandes ciudades ¿de quién? De Grecia. Bien chicos, vamos a ver jóvenes en el periodo oscuro. ¿Qué pasó en el periodo oscuro? ¿Por qué dice profesor periodo oscuro? Al caer Troya, ¿no? ¿Quiénes habían ganado? Allá. ¿Quiénes? Los partes de Esparta, ¿no? Dice, ¿no? Los aqueos fueron invadidos por los dorios. Poseían armas de hierro. ¿Qué poseían armas de hierro? Los dorios, ¿no? Provocando pues un estancamiento cultural conocido como la Edad Media griega. ¿Qué más, chicos? Surgen pues las polis. ¿Qué son las polis, chicos? Ah, profe, las polis son qué cosa? Los pueblos. Ah, las polis son centros poblados. Entonces, chicos, ¿qué pasó con ¿Se recuerda, jóvenes, antes cómo era el gobierno? Era centralizado, ¿no? Todo lo manejaba ¿quién? El rey. A todo el mundo, a todo el Grecia, ¿quién dominaba? El rey. Pero ahora, ¿qué pasó? Que se crearon las polis, o sea, se crearon los pueblos. Entonces, el gobierno era descentralizado, ¿no? Cada pueblito, cada pueblo era pues cosa, tenía su propio representante, su propio gobernador. Pero profe, ¿qué polis eran o qué pueblos eran más grandes, más importantes, profe, de Grecia? Hay dos. ¿Quiénes son? Esparta y Atenas. Entonces, ¿qué pasó en el periodo oscuro? Se crearon las polis, empezaron pues lo que viene a ser los saqueos por los dorios. Periodo de colonización. ¿Surge qué cosa? Surge debido pues qué cosa a la sobrepoblación, ¿no? ¿Qué pasó, jóvenes, en Grecia? Pues empezaron a llenarse lleno de gente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dicen, ¿qué hacemos? Allá tenemos que buscar cosa. Queremos buscar más tierras, ¿para qué? Para nuestras polis, para los pueblos. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron pues más tierras, ¿para qué? Para que crean más pueblos, ¿ven? Y de esa manera pues también querían sembrar y pues para expansión cultural, ¿no? Su forma de pensar. En el periodo clásico, pues se desarrolló, ¿no? El apogeo de las polis. Aquí en este periodo pues las polis empezaron a crecer a lo máximo, ¿no? Destacan pues algunas ciudades polis como ¿cuál? Ciudades Corinto, ¿no? Que es de Grecia, Tebas, Megara, ¿qué más? Siracusa, Mileto, Atenas y Esparta. Profe, ¿cuáles son más importantes? Atenas y Esparta, ¿no? Las ciudades o las polis más importantes de Grecia. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es ¿de quién, chicos? De Atenas. Atenas, ¿cómo estaba, profe, Atenas? Atenas, ¿dónde se desarrolló? Se desarrolló pues en la península de Ática, fundada por los jonios y su deidad, bueno, su deidad o su dios, ¿no? Su diosa era pues ¿quién? La diosa de Atenea. A ellos alababa, ¿no? Atenea, oh diosa mía, Atenea, decía, ¿no? Muy bien. El Ática, ¿no? O también Atenas, dice, ¿no? Es una región poco apropiada para la agricultura. O sea, los atenienses no se dedicaban más a sembrar, a cultivar, ¿no? ¿Por qué? Porque su territorio era pues un poco infértil para que puedan cultivar. Entonces, ¿a qué se dedicaron? Se dedicaron más al comercio, ¿no? Al comercio, su base económica de los atenienses, ¿cuál era? El comercio. Y profe, ¿su educación cómo era? Ah, la educación pues era basada en qué? En formar al ser
humano, tanto como corporal y intelectual, ¿no? Intelectual y corporal. Las niñas aprendían a coser, a bordar y tocar instrumentos musicales, mientras los varones pues tenían derecho a la educación. Profe, ¿las mujeres estudiaban? No. Los varones sí, profe. ¿Y las mujeres a qué se dedicaban? A coser, a cocinar, a todo eso. Su organización social, profe, de los atenienses, ¿cómo era? ¿No? Espartidas, que era descendiente de los invasores indoeuropeos, los jonios, ¿no? Dimiurgos era el pueblo, metecos extranjeros que residían pues en Atenas, sejuitas eran los esclavos y pues etcétera. Aquí podemos ver jóvenes repartidos en dos, ¿no? Ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran pues los varones, ¿no? Los varones. En cambio, los no ciudadanos que eran los extranjeros, no eran ciudadanos. Los esclavos no eran ciudadanos, ni las mujeres. Las mujeres, chicos, a las mujeres de Atenas no se les consideraba como ciudadanos, por favor. Muy bien, vamos a hablar ahora de Esparta, ¿ya? Los espartanos. Ustedes habrán visto pues la película 300, ¿no? De esto viene. Esparta, jóvenes, se desarrolló pues en la península del Peloponeso, fundado pues por los dorios, ¿no? Y su deidad protectora pues fue el dios Ares, ¿no? O sea, ellos alababan a Ares. Su actividad productiva fue la agricultura. Ah, profe, en Atenas, ¿cuál era su actividad económica? El comercio. Y profe, en Esparta, la agricultura. ¿Ve? Su sociedad fue, jóvenes, una sociedad bastante clasista, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, sus clases sociales de los espartanos. Los espartanos eran descendientes de los conquistadores de los dorios fundaron Esparta. Acá podemos ver a Leónidas, ¿no? ¿Qué más, profe? Los pericos, descendientes del pueblo de Aqueo, campesinos sin derecho. A los campesinos no tenían derecho, los pericos no tenían derecho. Los espartanos sí, profe. Los hilotas, esclavos que trabajaban la tierra. Organización política. Fue un estado bastante aristocrático. ¿Qué quiere decir un bastante aristocrático? Pues que solamente gobernaban los que tenían dinero, tenían poder, ¿no? ¿Qué más? Sus instituciones fueron pues establecidas, ¿por qué? Por el legislador Licurgo. Y aquí, profe, ¿cómo fue su educación de los espartanos? Pues su educación de los espartanos fue bastante militarizada, ¿no? Era bastante militarista. Aquí a personas altas servían pues para procrear, para tener hijos, ¿no? Y si tu hijo nacía pues pequeñito, ya era chiquito, botaban pues a los perros para que se lo coman, ¿no? Muy bien. Su organización, ¿cómo era, chicos? Acá podemos ver los dos reyes, ¿no? Función militar y función religiosa. Entonces, jóvenes, los espartanos tenían dos reyes. Uno que se dedicaba a todo lo que es función de los militares y otro función religiosa. Muy bien, Logerusia, consejo de ancianos, ¿no? Donde pues los ancianos o los magistrados, quien era pues personas de 70 a 60 años, quien pues sabían toda la historia de Esparta para que puedan decidir asuntos políticos de Esparta. Apella. Apella era, pues una asamblea popular que quienes pues participaban personas mayores de 30 años. ¿Ya? Eforos era una institución aristocrática de 5 personas elegidas por Apella, ¿no? Muy bien, Apella, ¿qué era? Era una asamblea, chicos. Vamos a desarrollar la practiquita que está recontra mega fácil igual, jóvenes. ¿Qué son las polis? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué son las polis? Ah, eran ciudades o pueblos griegos. Muy bien. ¿Quiénes fueron los eupatrias? ¿A quiénes eran? Descendientes de los jonios. Atenas fue fundada por quién? Por los jonios. Esparta fue fundada por quién? Por los daríos. ¿No? Completa el enunciado. El gran formador del estado ateniense fue quién? Leónidas, Licurgo, Solón, Clístenes, Dracón. ¿Qué alternativa marco, profe? Allá. ¿Quién era? Clístenes, ¿no? Clístenes. Alternativa D. Las 6 polis principales que dominaban en el periodo clásico. Había pues dos polis grandes que dominaban todo prácticamente Grecia, que tenían pues que entre ellos también hubo una guerra, jóvenes, ¿ya? Una guerra pues que querían quién domina, ¿no? Esparta o Atenas, quién es mejor, se tenían bronca, ¿no? ¿Quiénes eran? Esparta y
Atenas. ¿Qué alternativa, profe? Alternativa A. La 7. Los atenienses se desarrollaron ¿en dónde? En la península Ática. Península del Ática. Alternativa B. La 8. Fue una sociedad clasista. Su educación era militar. ¿Nos referimos a quién? Profe, a Tebas, Atenas, Esparta, Mileto. A Esparta. Alternativa D. Y la última nos dice, los espartanos se desarrollaron ¿en dónde? En la península del Peloponeso. Alternativa E. Muy bien chicos, cuídense, gracias total.